Irán creía que el estrecho de Ormuz era una poderosa herramienta de presión durante el delicado proceso de alto al fuego. En la región, lanchas rápidas de ataque de la Guardia Revolucionaria, embarcaciones auxiliares y enjambres de drones habían bloqueado el paso de cada buque que intentaba cruzar este corredor marítimo. Entre ellos se encontraban activos pertenecientes a la Marina de los Estados Unidos. Pero esta despiadada estrategia terminó en una destrucción devastadora. Atacar a 3 destructores estadounidenses que se atrevieron a transitar desde las mortales aguas de Ormuz hacia Omán resultó ser un error histórico para el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El precio de esta provocación fue extremadamente alto. Los militares estadounidenses aniquilaron los objetivos militares más estratégicos de Irán a lo largo de la costa de Ormuz, junto con sus lanchas de ataque, en una contundente operación aérea. Esta operación sin precedentes tuvo lugar durante un periodo de extrema sensibilidad, cuando el alto al fuego pendía de un hilo. Todo comenzó en aquel momento crítico en que las tensiones en Oriente Medio escalaban sin cesar. La Marina de los Estados Unidos ejecutó entonces un movimiento de enorme calado estratégico para quebrar el cerrojo que Irán había impuesto sobre el estrecho de Ormuz. El objetivo no era únicamente proteger los buques comerciales, sino también romper el bloqueo naval que Irán había establecido para cerrar el estrecho. En ese contexto, el destructor de misiles guiados, USS Tracton, surcaba las olas con determinación. Este gigante de acero, que había zarpado desde la base de Norfolk, se encontraba en plena disposición de combate. Justo detrás de él avanzaba el USS Rafael Peralta. El tercer buque que completaba la formación era el imponente USS Mason. Estas naves con base en Mayport estaban equipadas con sistemas avanzados de defensa aérea. Los 3 gigantes de acero se desplazaban desde el estrecho de Ormuz hacia el Golfo de Omán, cuando de repente luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear en las pantallas de radar de los buques. Según declaraciones del mando central, rampas de lanzamiento ocultas en la costa iraní habían disparado su mortal carga. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había interpretado el tránsito de la Marina estadounidense por Ormuz como una oportunidad para un ataque sin piedad. Las tácticas de guerra asimétrica fueron puestas en marcha de inmediato. Múltiples misiles antibuque fueron lanzados desde las oscuras aguas del estrecho. El cielo se llenó repentinamente de drones suicidas iraníes. Pequeñas y peligrosas lanchas motoras intentaron rodear a los buques estadounidenses organizándose como un enjambre de abejas, buscando sembrar el caos total. Al mismo tiempo, drones kamikaze que descendían desde las alturas habían apuntado directamente hacia las cubiertas de los barcos. En pocas palabras, una oleada de ataques completamente injustificados había comenzado. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses no cayeron en la trampa que Irán había intentado tender en la zona crítica entre el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán. Los sistemas de defensa de corto alcance de los destructores respondieron de inmediato a los drones y lanchas de ataque iraníes. Los sistemas de misiles estándar fueron adquiriendo objetivos aéreos uno tras otro. Los cañones de los destructores despedazaron las embarcaciones del cuerpo de la Guardia en la superficie del mar en cuestión de segundos. Acto seguido, helicópteros Seahawk MH-60 despegaron de los buques en sucesión, destruyendo las amenazas en su origen con misiles aire-superficie. Todas las amenazas iraníes fueron eliminadas al instante, tanto en el aire como en el mar. Ninguno de los buques estadounidenses sufrió el más mínimo daño. El presidente Trump describió más tarde la caída de los drones al mar en términos casi poéticos, comparándolos con la muerte de mariposas. Apenas unas pocas horas habían transcurrido desde el fracasado ataque iraní, cuando la histórica operación de represalia estadounidense se desencadenó. Al caer la noche, el cielo retumbó con el rugido de los cazas de combate norteamericanos, porque la situación en Ormuz era solo la punta del iceberg. Esta vez, todas las instalaciones militares responsables del temerario ataque iraní estaban en el punto de mira. Las explosiones resonaron a lo largo de las costas de Bandar Abbas. Después, la isla de Qeshm quedó envuelta en llamas. Las instalaciones en la zona costera de Sirk fueron golpeadas una a una.
no solo esas tres áreas principales, sino que los objetivos en las regiones costeras de Bandar Kamir y Minab también recibieron fuego intenso. La orden de ataque había llegado directamente del cuartel general del Mando Central de los Estados Unidos. Una colosal red logística respaldaba esta enorme operación. Los datos de inteligencia de fuentes abiertas registraron la extraordinaria actividad aérea momento a momento. La base aérea de Al-Dhafra, en los Emiratos Árabes Unidos, era el corazón de la operación. Más de 5 aeronaves de reabastecimiento despegaron simultáneamente y aparecieron en los radares. Numerosos aviones cisterna de gran porte procedentes de esa base crearon, en esencia, un puente de combustible en el cielo, trazando círculos sobre el Golfo para abastecer a los cazas en pleno vuelo. Gracias a este monumental apoyo logístico aéreo, los cazas pudieron permanecer sobre sus objetivos durante horas. Mientras tanto, el portaaviones USS George H.W. Bush, que patrullaba las aguas del Golfo, ya había lanzado sus letales aeronaves. El otro portaaviones en la región, el Abraham Lincoln, también se encontraba en plena posición de apoyo. Cazas furtivos adquirieron objetivos militares iraníes con precisión quirúrgica. Los aviones de guerra electrónica EA-18 Growler cegaron por completo los radares iraníes, dejando en sus pantallas solo ruido blanco. En ese contexto, los aviones Super Hornet rasgaron el cielo con furia. Los F-35 sobrevolaron los objetivos como fantasmas invisibles. Se afirmó incluso que aeronaves A-10 Thunderbolt fueron mantenidas en alerta para posibles ataques a baja altitud. En pocas palabras, el cielo sobre Hormuz presentaba, desde la perspectiva de Teherán, una imagen de caos absoluto. Los Estados Unidos declararon que no utilizaron fuerzas terrestres en esta masiva operación de ataque contra Irán. Destruyeron los centros de mando iraníes empleando únicamente misiles de precisión disparados desde largas distancias. El mando central de los Estados Unidos emitió un mensaje contundente inmediatamente después de los hechos, reflejo perfecto de la doctrina de Guerra Fría y calculada del Pentágono. Los oficiales del mando central no describieron el incidente como la reanudación de la guerra, sino que subrayaron que se trataba de una operación defensiva de precisión dirigida contra instalaciones militares. Cualquier ataque contra buques de guerra que naveguen en aguas internacionales activa directamente el derecho a la legítima defensa, y las Fuerzas Armadas estadounidenses actuaron precisamente bajo ese escudo del derecho internacional. También se destacó que la operación tuvo como objetivo únicamente instalaciones militares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacudió al mundo con un mensaje difundido en sus redes sociales. El mandatario empleó un lenguaje directo e inflexible, llevando la diplomacia militar a sus límites. Describió con su estilo característico cómo los drones iraníes caían al mar, expresando cuánto disfrutaba del espectáculo. Este tono formaba parte de un esfuerzo psicológico deliberado destinado a desmantelar la capacidad de guerra asimétrica del adversario. Sus palabras, que resonaron en todos los medios de comunicación del mundo, fueron inequívocas. Así como los derribamos hoy, los derribaremos con mucha más fuerza y violencia en el futuro si no firman su acuerdo rápidamente. Este mensaje dejaba implícito que la destrucción militar infligida en Irán era apenas un roce suave. Esas palabras señalaban el punto en que la diplomacia había concluido y la rendición incondicional había comenzado a exigirse. Eran entonces las regiones seleccionadas en este último ataque estadounidense el tipo de objetivos capaces de forzar al régimen de Teherán de regreso a la mesa de negociaciones. Tras la contundente operación, quedó cada vez más claro que los objetivos no fueron elegidos al azar. Los militares estadounidenses se habían propuesto borrar del mapa la estrategia de defensa asimétrica de Irán. Los 1.609 kilómetros de costa del Cuerpo de la Guardia habían sido diseñados como una zona de destrucción total. La red tejida con islas como Larak, Siri y Abu Musa estaba completamente en el punto de mira. Las zonas golpeadas eran las venas yugulares de Irán. Bandar Abbas no era simplemente una ciudad portuaria, era también el cuartel general principal de la Armada iraní, que había sido en gran medida destruida durante la guerra y había perdido casi 150 embarcaciones.
Sus puertos de aguas profundas habían servido durante años como centro de incubación de tácticas de guerra asimétrica. Las grandes fragatas Yamarán y Sahand eran comandadas desde allí. Bandar Abbas era conocida como el corazón de Hormuz, y todas las operaciones navales de la Guardia Revolucionaria eran gestionadas desde ese centro. Pero los misiles estadounidenses convirtieron en cenizas los depósitos logísticos y los centros de mando en cuestión de segundos. Las enormes baterías de misiles quedaron completamente inutilizadas. En particular, las rampas de lanzamiento de misiles antibuque costeros fueron borradas del mapa. Los silos ocultos de los misiles Silkworm y Sunburn también fueron alcanzados. Los centros de guía de mortales misiles antibuque, como el C-800, se encontraban justo allí. Los radares de los misiles SSN-22 Sunburn habían estado escaneando el estrecho desde ese punto durante años, hasta que los misiles estadounidenses despedazaron toda esa red de radares y rampas de lanzamiento en cuestión de segundos. La isla de Qeshm era una geografía militar de complejidad muy superior. Este segundo objetivo resultó ser un punto aún más peligroso. No era un destino turístico ordinario. Qeshm, la isla más grande del Golfo, abarca una superficie de 1.445 kilómetros cuadrados. Esta isla, que en otro tiempo recibía a turistas, había sido convertida en una oscura fortaleza militar. Era descrita como una vasta ciudad de misiles subterránea oculta bajo el mar. Arsenales letales yacían a apenas unos pocos cientos de metros bajo la costa. Kilómetros de túneles de hormigón excavados bajo tierra estaban repletos de misiles, asemejándose al nido de una serpiente gigante escondida bajo el mar. Había túneles subterráneos que dominaban por completo el estrecho. Se informó que los activos militares de esta isla, que formaba el tapón del estrecho, fueron objetivo de los ataques y una parte significativa fue alcanzada. Además, las rampas de lanzamiento de los drones kamikaze Shahed 136 fueron destruidas con ataques de precisión. Los silos ocultos de los misiles Qadir y Nasser también fueron golpeados en esta operación. Los misiles balísticos Kijr constituían otra amenaza que esperaba ser lanzada desde esos pasajes subterráneos. Bombas guiadas de precisión sellaron permanentemente las entradas de esos túneles. Las bases de radar ocultas que vigilaban las aguas del Golfo fueron completamente destruidas por bombas JDAM. La caída de esta isla sacudió profundamente el control de Irán sobre el estrecho. La región de Sirk era el eslabón más reciente y más crítico de la cadena de defensa asimétrica de Irán. Esta tercera y última parada era una base naval inaugurada hacía apenas unos pocos años. La base naval Shahid Rabari es la puerta oriental de la Guardia Revolucionaria hacia el océano. Esta base, que controlaba el flanco oriental del estrecho, era el pilar más importante del poder asimétrico de Irán. Funcionaba como un punto ciego de detección temprana para los buques que se aproximaban desde el oeste. Cada embarcación que se acercaba al estrecho desde el Golfo de Omán era detectada primero por los radares de esta base. Aquí era donde los sistemas de alerta temprana y los nodos de inteligencia iraníes estaban más concentrados. La Guardia Revolucionaria utilizaba esta base para vigilar todo el tráfico marítimo como si fuera la palma de su mano. Pero los sistemas de defensa costera y los nodos de radar en esta zona fueron cazados uno a uno en los últimos ataques estadounidenses. Los cazas probablemente cegaron estos nodos de inteligencia al golpearlos individualmente. Esta región se convirtió en una zona ciega para Irán, sin que representara ya ninguna amenaza para los buques estadounidenses. Los eslabones más vitales de la cadena de defensa asimétrica fueron cortados y los enormes ojos del cuerpo de la guardia que vigilaban Hormuz quedaron completamente cegados. Tras todos estos ataques masivos y las pérdidas militares en las regiones iraníes alcanzadas, cundió el pánico y la confusión dentro del régimen de Teherán. Los comandantes iraníes, cuya comunicación con los centros de mando había sido cortada, operaban esencialmente a ciegas. En un primer momento, la administración de Teherán buscó indicios de que estos devastadores ataques hubieran sido llevados a cabo por los Emiratos Árabes Unidos. Esto se debía a la masiva andanada de misiles dirigida contra territorio emiratí apenas unos pocos días antes.
12 misiles balísticos, 3 misiles de crucero y numerosos drones habían impactado en los Emiratos, provocando grandes incendios en la zona industrial de Fujairah y causando víctimas. Los incendios en la zona industrial petrolera emirati habían preocupado al mundo entero. Irán había negado todos esos ataques, calificándolos de infundados. La administración de Teherán probablemente creyó que las masivas explosiones de los últimos ataques estadounidenses eran una represalia canalizada a través de los Emiratos. El Ministerio de Defensa emirati simplemente observó los hechos en silencio. Pero una vez que las llamas se apagaron, quedó dolorosamente claro que la potencia que enfrentaban era directamente la Marina de los Estados Unidos. Cuando la verdad emergió, los medios de comunicación estatales iraníes lanzaron rápidamente una campaña de propaganda. Cadenas como Fars y Tasnim intentaron presentar las explosiones como ejercicios rutinarios de defensa aérea, lanzando probablemente consignas de victoria falsa ante su propia población. Aunque afirmaron que zonas civiles habían sido alcanzadas, no presentaron ninguna prueba. En realidad, solo la infraestructura militar estratégica había sido destruida. El impacto global de esta crítica operación de ataque es mucho más intenso de lo que podría imaginarse. Detrás de toda esta actividad militar subyace un mensaje diplomático de enorme profundidad. Un extraordinario juego de ajedrez diplomático se desarrolla entre bambalinas. El tráfico diplomático nunca se había detenido desde el comienzo de la crisis. El frágil alto al fuego de 2 semanas alcanzado semanas antes había sido, en realidad, una calma perfecta antes de la tormenta. Teherán había llevado a la mesa su propio plan de 14 puntos cargado de demandas increíbles y extremas. Exigía la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de la región y el pago de reparaciones de guerra. Además, Irán reclamaba la devolución de activos congelados y miles de millones de dólares en compensación por la guerra. Incluso exigía un mecanismo completamente nuevo bajo su propio control para el estrecho de Hormuz. El presidente Trump rechazó de inmediato estas exigencias desmedidas y las arrojó fuera de la mesa. La respuesta de Trump fue una contrapropuesta muy clara y extremadamente letal. Poco antes, los Estados Unidos habían presentado a Irán un memorándum de entendimiento de una sola página, entregado de forma secreta a través de la mediación pakistaní. Este documento era, en esencia, un acuerdo de rendición y constituía la última vía de salida para el fin permanente de la guerra. Este memorándum de una sola página era el último billete honroso de salida que Trump ofrecía a Irán. Su propósito era lanzar un proceso de negociación de 30 días. La apertura inmediata del estrecho de Hormuz era una condición obligatoria. La total contención de los grupos proxy y los militantes era uno de los puntos más importantes sobre la mesa. Se exigía el corte abrupto de la financiación de todas las redes militantes de la región y de fuerzas proxy como Hezbollah. La paralización completa del programa nuclear también figuraba entre las exigencias. Irán se encontraba en proceso de evaluar esta oferta vital cuando una respuesta definitiva era esperada en el plazo de 24 horas, con los diplomáticos pakistaníes enfocados en la respuesta que llegaría desde Teherán. Sin embargo, el ataque a los destructores estadounidenses en el estrecho cambió por completo el equilibrio en la mesa. La dura represalia de Washington fue, en realidad, una aplicación implícita y forzada de la aceptación de la oferta de alto al fuego presentada. Transmitió un mensaje poderoso: si no se sientan a la mesa, borraremos todos sus activos militares del mapa. La administración Trump no cede ni un milímetro en su estrategia de alcanzar la paz a través de la fuerza. Se había otorgado una última oportunidad para aceptar el acuerdo y cumplir con los términos del alto al fuego. De lo contrario, el poder militar de Irán sería completamente eliminado del terreno. El deseo de Trump de una rendición incondicional se vuelve más evidente con cada segundo que pasa. Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, resumieron con claridad la gravedad de la situación durante una sesión informativa de prensa. Si Irán no comprende que ha sido militarmente derrotado, será golpeado con mayor fuerza que nunca antes. Estas palabras son vistas como la prueba más clara de que Trump no está fanfarroneando y está dispuesto a desatar una tormenta de fuego. Esta postura inflexible estrecha por completo el margen de maniobra de Irán.
Estas aguas, que transportan el 20% del comercio petrolero mundial, se encuentran ahora en el centro de una lucha de poder irreversible. Los buques comerciales que intentan avanzar bajo la sombra colosal de los buques de guerra enfrentan enormes riesgos. Las primas de los seguros para los petroleros ya se han disparado como misiles. En los corredores de las Naciones Unidas circulan nuevos borradores de sanciones liderados por los Estados Unidos y Bahrein. Las cadenas logísticas globales en las rutas alternativas de China han sufrido heridas profundas a causa de esta crisis. Las vitales líneas de suministro de energía de Japón también corren un gran riesgo debido al bloqueo en el estrecho. No debe olvidarse que Arabia Saudita dispone de una tercera ruta que rodea Hormuz. Todas estas redes logísticas globales están encadenadas al destino de un único estrecho. Por esta razón, los Estados Unidos quieren erradicar la crisis desde su raíz. En este contexto, la doctrina de guerra asimétrica de Irán ha sido oficialmente desmantelada por los ataques de precisión a larga distancia de los Estados Unidos. Lo que ocurrió no es simplemente una batalla, sino la reescritura misma del destino de la seguridad energética global. Irán se sentará a la mesa o contemplará impotente la desaparición completa de su cadena de defensa asimétrica en Hormuz, porque esta histórica operación estadounidense ha quemado todas las cartas de Irán en la mesa del alto al fuego.